7:25 de la mañana. Escuchábamos esta información preparada por Andrés Ortiz, en la cual la Corte Plena da criterios sobre el proyecto que pretende modificar la reforma procesal laboral, en específico la calificación a la huelga. Y está con nosotros esta mañana para tratar de comprender lo que significa esta opinión de la Corte Plena. Porfirio Sánchez, por supuesto, magistrado, quien le tocó redactar la opinión el criterio que está vertiendo la Corte. Y bueno, habíamos invitado a los diputados también para después de las declaraciones que diera don Porfirio, en las cuales esperamos nos amplíe un poco lo que es esta opinión que está versando la Corte Plena. Habíamos invitado a los diputados que están analizando el tema de las reformas a la huelga, la calificación de la huelga. Invitamos a la legisladora Yorleni León, invitamos a Carlos Ricardo Benavides, invitamos también a legisladoras como del partido de las Independientes, a Floria, se me acaba de ir el apellido de ella. También tratamos de que estuviera aquí José María Villalta, Floria Segreda, ella es diputada independiente. Básicamente a los tres legisladores y más, los tres legisladores que están proponiendo las reformas, que son Yorleni León, Carlos Ricardo Benavides y Floria Segreda. No logramos tener respuesta de ellos. Sí nos había confirmado Eric Rodríguez, que estaría con nosotros aquí y forma parte de esta comisión, pero después nos canceló porque tenía asuntos personales, familiares que tratar en esta mañana. Lástima, porque queríamos tener distintas voces. También tratamos de que Pedro Muñoz estuviera con nosotros para, como decíamos, abordar y tener distintas voces en el análisis de lo que está diciendo hoy la Corte Plena, lo que se está valorando también aquí en la Asamblea. Lamentablemente no las tendremos, pero sí nos está acompañando entonces Porfirio Sánchez, magistrado, Albino Vargas, secretario general de la ANEP, y Jorge Morales, que es del Sindicato de Jueces. Vamos a tratar de poner en perspectiva esta información. Voy a iniciar con Porfirio Sánchez, magistrado, para tratar de comprender por qué se afecta al Poder Judicial, por qué se afecta a los juzgados de trabajo, lo que se está proponiendo aquí en la Asamblea, que en síntesis es básicamente reducir o rebajar los salarios a los funcionarios y funcionarias, a los trabajadores que estén en huelga desde el inicio, ¿verdad? Sobre todo quienes estén en servicios esenciales, participen en servicios en aquellos y laboren en lugares que están determinados como servicios esenciales, y también ampliar la calificación de los servicios esenciales, incluir la educación, incluir a los servicios de hidrocarburos y también incluir, me parece, los servicios de electricidad y telecomunicaciones en esa calificación de servicios esenciales. Actualmente solo están en los que se pone en riesgo la salud y la vida de las personas. ¿Por qué se afecta, magistrado Porfirio Sánchez, que nos acompaña esta mañana? Buenos días, al Poder Judicial, a los juzgados de trabajo, este proyecto que se está viendo aquí en la Asamblea. Sí, muy buenos días, doña Laura, buenos días a don Albino, y buenos días a don Jorge. La Asamblea Legislativa otorgó audiencia a la Corte Plena para que en la competencia que le confiere el artículo 67 de la Constitución Política, para rendir informe respecto a si la ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, si afecta o no el funcionamiento del Poder Judicial. Realizado el informe, estimamos que sí afecta. ¿Por qué? Porque le confiere competencias especiales al Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, así como al Tribunal de Apelaciones y a la Sala de Casación. Cambia un poco las competencias funcionales en tratándose de la competencia para hacer el procedimiento declaratorio de legalidad o ilegalidad de la huelga, en aquellos asuntos donde son servicios públicos. Entonces le confiere una competencia al Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José. Señala que si ese juzgado esté cerrado, entonces
la declaratoria de legalidad o legalidad del movimiento lo conocerá el Tribunal de Apelaciones. Y si el Tribunal de Apelaciones también se ha sumado a una huelga, el proceso de calificación de huelga lo conocerá la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. En ese tanto, al conferir una competencia funcional a órganos jurisdiccionales, nosotros entendemos que sí afecta a la organización y el funcionamiento del Poder Judicial. En esencia, magistrado Porfirio Sánchez, para ilustrarnos, tal vez si se diera el caso, si hubiera una huelga y los jueces estuvieran en ella, prácticamente ahora la calificación de la huelga lleva varios procesos. Prácticamente quedaría en manos de ese tribunal de San José esa calificación. Es así, ya no pasaría todas las huelgas de todo el país, es decir, una huelga que haya en Limón o una huelga que haya en San Carlos, en la municipalidad de San Carlos, para citar ejemplos, sería juzgada por ese tribunal de San José. ¿Es así, tal cual lo estoy interpretando o estoy equivocada? Actualmente, el juez competente para calificar el movimiento huelguístico es donde se realizan los hechos. Con la reforma, cuando se trata de servicios públicos, específicamente en servicios públicos, y que la huelga se dé en 2 o más provincias o en todo el territorio nacional, el juez competente es el juez de trabajo del primer circuito judicial. Si los jueces de trabajo de ese juzgado se sumaron al movimiento de huelga, pues los jueces competentes lo serán el Tribunal de Apelaciones para la declaración en primera instancia del movimiento de calificación. Y si los jueces del Tribunal de Apelaciones están en huelga, pues será la Sala Segunda de la Corte Suprema la que resuelva en primera instancia el movimiento de calificación. Y voy a ir por partes, tal vez, magistrado Porfirio Sánchez. ¿Qué implica que sea un juzgado de San José, del primer circuito de San José, sería, el que juzgue una huelga en Guanacaste o en Limón o en Pérez Celedón? ¿Qué implica que sean los jueces de San José los que vayan a emitir si una huelga es legal o ilegal en ese caso? ¿Qué implicaciones tiene, de acuerdo con su valoración? Con la reforma que se pretende, se reducen algunos plazos para resolver la calificación. El problema es que el trasladarse por parte del juez del primer circuito judicial de San José a otras competencias, como podría ser a Guanacaste o a Limón, eso implicaría una posible dilación para resolver, porque los plazos son muy cortos. Entonces, en eso, pues, tiene se dará alguna preocupación para las personas juzgadores al momento de resolver, porque su traslado ya contaría para la resolución final del proceso huelguístico. Eso implicaría, vamos a ver si entiendo, eso implicaría que entonces ese juez o esa jueza que tengan que resolver tienen un plazo y deberían trasladarse. ¿Qué pasaría si el movimiento es nacional, como acaba de acontecer con la reforma, en la oposición que hubo, esta huelga política, a la reforma tributaria, digamos, como le conocemos al proyecto de saneamiento de las finanzas públicas o reforma tributaria? ¿Qué hubiera pasado? Puedo plantear ese hipotético de si se hubiera producido una huelga que tiene carácter nacional, en donde hay paralizaciones de labores en distintas partes del país. ¿Qué implicaría eso para la justicia? Bueno, los jueces y las juezas tienen 2 opciones: o trasladarse directamente a levantar las actas para ver si hay una suspensión de labores, o podría comisionar a los otros jueces a efectos de que sean los otros jueces los que levanten esa información. Pero al fin y al cabo, levantar esa información lleva algún tiempo, y pues a nosotros nos da alguna preocupación
de que en plazos tan cortos se tenga que recopilar la información que interesa para poder hacer el pronunciamiento sobre la declaratoria de legalidad o ilegalidad del movimiento. Magistrado Porfirio Sánchez, también quisiera preguntarle, bueno, ¿cuáles son esos plazos? ¿Cuáles son esos plazos en los que tendría que estar resolviendo esas personas juzgadoras, los jueces o las juezas, en caso de que fuera una huelga, ya sea nacional o en caso de que fuera una huelga que no se esté realizando en San José, aunque sea el juzgado de San José? ¿En qué plazo tienen que resolver las personas juzgadoras o el juzgado? Sí, en la reforma hay varios plazos. Quizá para la huelga legal, que no es en los servicios públicos, se confiere un plazo de 3 días. Pero cuando son de servicios públicos lo limita a dos días. Y cuando contempla servicios públicos esenciales, me parece que la norma dicta que es de 24 horas el pronunciamiento. Eso implicaría entonces que en 24 horas tendría que resolverse una paralización de labores, ya sea en Guanacaste, una calificación de una huelga si es legal o ilegal en Guanacaste, en Pérez Celedón, y si fuera en todo el país. Bueno, me imagino el cuestionamiento sobre todo es a la capacidad de respuesta que pueda tener un juzgado como en San José para resolver una huelga. Ese es sobre todo el cuestionamiento esencial. Bueno, no, nosotros no cuestionamos esos temas, nosotros no cuestionamos los plazos. Al fin, eso es resorte de la actividad legislativa y la Corte como tal es respetuosa de eso. Si esos son los plazos que ellos estiman, nosotros tenemos que ver cómo los cumplimos y porque somos respetuosos. La Corte cuando se aboca a hacer el informe es en cuanto a si la norma afecta o no el funcionamiento. Y como otorga competencias nuevas, ahí es donde nosotros consideramos que sí afecta la organización y el funcionamiento del Poder Judicial, porque aquí también le debo señalar que cuando, en el caso hipotético de que sea la sala segunda la que resuelva en primera instancia, la apelación debería ser conocida por la Corte Plena. Por ejemplo, hay un trámite novedoso para las huelgas en servicios esenciales, donde se prevé la posibilidad de una declaratoria inmediata a gestión del empleador y entonces se tiene que resolver casi en 24 horas. Si la sala se pronuncia, el asunto irá en apelación ante la Corte Plena, y la Corte Plena tiene que pronunciarse en 24 horas, dando una audiencia a las partes y dictando una sentencia oral. Son plazos bastante reducidos, pero en eso, en el informe nosotros no lo cuestionamos, simplemente lo que cuestionamos es la parte de competencias funcionales que se otorgan a la Corte. Muchísimas gracias, magistrado Porfirio Sánchez, por ampliarnos las implicaciones, la posición también que emitió la Corte Plena ayer sobre estas reformas que se pretenden hacer a la calificación de la huelga y por ponernos en perspectiva el impacto que esto generaría en toda la administración de los juzgados de trabajo. Bueno, repito, invitamos a los diputados que están planteando estas propuestas, Yoleni León, Carlos Ricardo Benavides, la diputada Floria Segreda, independiente, también el diputado Pedro Muñoz, el diputado José María Villalta y bueno, Víctor Morales Mora, también del Partido Acción Ciudadana, que son la comisión que está viendo este tema, pero bueno, no logramos tenerlos hoy aquí. Albino Vargas, secretario general de la ANEP, Jorge Morales, del Sindicato de Jueces. ¿Cómo ven las valoraciones que hacía Porfirio Sánchez, magistrado de la Corte Plena, sobre el tema de la huelga y lo que esto va a generar, las implicaciones que va a tener aquí en la Asamblea Legislativa? Buenos días a ambos. Los micrófonos son de ustedes. Muy buenos días. Jorge Morales. Muchas gracias, Laura. Saludos al señor magistrado y a toda la audiencia. En realidad, el señor magistrado apunta a algo que es fundamental y que tenemos que verlo desde la perspectiva de la viabilidad que tiene este proyecto de atender
a las necesidades que ellos pretenden. Aunque el señor magistrado nos ha dicho que la Corte no se ha pronunciado sobre estos aspectos, indudablemente que van a tener una incidencia fundamental. Por ejemplo, el caso en que a la Sala Segunda le corresponda pronunciarse sobre un procedimiento de huelga a nivel nacional, nosotros tenemos la experiencia del procedimiento de huelga que precisamente de la huelga de hace un año, más de un año, del Poder Judicial, que en este momento está totalmente varada en la Sala Segunda, precisamente por las inhibitorias de los magistrados suplentes. Entonces, veamos que ese es un aspecto práctico que se propone una legislación a la luz, al calor, con cierto ánimo, creemos, un poco vengativo o al golpe de las situaciones que se han dado, porque se produjo molestia la huelga a nivel nacional contra el paquete fiscal, pero no se visualiza que más bien la medicina que están proponiendo podría ser peor que la enfermedad, porque en este caso, por ejemplo, la Sala Segunda sería el tribunal que tendría a cargo el conocimiento a nivel nacional de todo ese procedimiento de huelga, en una huelga en que, por ejemplo, que ha sido el caso de las últimas huelgas, el Poder Judicial se haya sumado. O sea, que sería caótico usted como juez. En primer lugar, ¿se estaría brincando el papel de los juzgados de trabajo de los otros y sería caótico esto, tal cual está planteado, Jorge Morales? En realidad, uno no se explica la necesidad de lo que están planteando, porque cuál es realmente ese objetivo que se tiene, centralizar en un solo órgano, no sabemos por qué. Todos los procedimientos de calificación de huelga que se generaron a raíz de la recién pasada huelga, se generaron en diferentes jurisdicciones y no han sido producto ni de la acción de los sindicatos, ni el problema con los jueces en su trámite. Muchas veces, y esto lo digo con conocimiento de causa, los procesos que conozco directamente, fue precisamente la acción de la Procuraduría General de la República la que retrasó los procesos. Por ejemplo, con inhibitorias, planteando inhibitorias que al fin y al cabo eran improcedentes, porque lo que pretendía era evitar un criterio ya pronunciado por un tribunal en su contra. Bueno, también me llamó la atención lo que decía el magistrado Porfirio Sánchez, que ya en segunda instancia sería la Corte Plena la que tendría, en primera instancia llega hasta la Sala Segunda y en la apelación lo tendría que ver la Corte Plena. Bueno, Albino Vargas, ¿cómo ve usted? Usted le tocó ya venir aquí a la comisión legislativa que está viendo este tema como secretario general. Muchísimas gracias, saludos a don Jorge y saludos al señor magistrado. Vea, nosotros estamos convencidos que aquí hay una conjura antisindical muy violenta. Nosotros estamos convencidos que se está dando la ofensiva antisindical más feroz de los últimos tiempos. Y nosotros estamos convencidos que grandes poderes económicos, algunos de carácter mediático, están detrás de esta legislación. O de estas legislaciones, porque en este momento tenemos tres. La que pretende, en nuestro criterio, liquidar sindicatos y quitarle la naturaleza constitucional al derecho de huelga. Esa es de don Carlos Ricardo Benavides. La otra ley de doña Yorleni, ¿verdad? Para que todo sea servicio esencial, todo lo que haya sea servicio esencial para matar de una vez cualquier posibilidad de huelga. Y una que presentó la diputada Paola Vega, otro proyecto de ley para impedir la reelección de las dirigencias sindicales. Gravísimo esto, gravísimo, ¿verdad? Entonces, es una conjura, es una conspiración. Me llama mucho la atención, doña Laura, que usted diga que ningún diputado quiso venir, ¿verdad? Eso dice mucho. Eso dice, están escondiendo, yo creo, o no tienen argumentos, o efectivamente se han dado cuenta que están haciendo barbaridades, tropelías, incongruencias jurídicas, afectando jurisprudencias muy consolidadas, ¿verdad? Van a crear un caos en la administración de justicia, ¿verdad? Y también yo quiero ser aquí muy respetuoso, ahora que intervino el señor magistrado,
tengo grandes reparos. Es decir, aquí la Corte Plena está diciendo que este proyecto de ley afecta a la organización y el funcionamiento del Poder Judicial. La Corte Plena dijo lo mismo del combo fiscal, que el combo fiscal le afectaba el funcionamiento y la organización del Poder Judicial. Sin embargo, vino la Sala Cuarta y aplanchó el pronunciamiento de la Corte Plena. Para mí, algo inaudito, y los expertos dicen que eso nunca se había dado, porque como que queda en evidencia que en realidad en el Poder Judicial manda la Sala Cuarta y no el conjunto de la Corte Plena. Eso dicen que es rarísimo. Entonces yo me temo, lo digo aquí con mucho respeto, yo estoy convencido que el combo fiscal se consolida mediante un fallo constitucional de compadre hablado, y yo estoy muy preocupado, estamos muy preocupados de que a golpe de tambor este proyecto lo saquen, ¿verdad? Como quieren sacarlo, contra toda racionalidad ya, ¿verdad? Ya no solo la hazaña y la venganza política, como dijo aquí el señor juez, que el proyecto es revanchista, sino que lo impongan, le pregunten a la sala qué dijo, lo que dijo Corte Plena, y la sala nos vuelva a salir con otro fallo constitucional de compadre hablado, y diga entonces que lo que dice Corte Plena, que este proyecto afecta el funcionamiento y la organización del Poder Judicial, también no valga nada lo que dice Corte Plena y se imponga lo que dice Sala Constitucional. Yo creo que es muy grave lo que está ocurriendo, pero muy, muy grave, muy delicado. Aparte que entiendo, y el señor juez me puede contradecir aquí, que proyectos que afecten el funcionamiento y la organización del Poder Judicial, primero requieren 38 votos, eso los tienen, pero entiendo que no puede ser por 208 bis, por vía rápida, ¿verdad? Entonces vean, quizás es un buen momento para enmendar, para evitar el caos judicial. Yo creo que incluso la inoperatividad práctica de que huelgas que ellos quieren matarlas en 24 horas van a durar semanas porque no hay operatividad práctica en calificarlas, ¿verdad? Entonces aquí lo que hay que hacer es primero enfatizar el rechazo a esos proyectos de ley, que los saquen de la corriente legislativa y que llamen al diálogo social, tal y como se generó la reforma procesal laboral, donde una parte de ese diálogo social fue el mismo Poder Judicial. Retomando lo que dice Albino Vargas, con estas observaciones que está haciendo la Corte Plena, Jorge Morales, usted que es juez y es del sindicato de jueces, usted, vamos a ver, estaba la etapa donde el juzgado tiene que resolver con esa inmediatez asuntos a nivel provincial, y si hay una huelga nacional y el juzgado mismo está en huelga, pues entonces empieza a tocar a otras instancias. También se estaría de alguna manera eliminando las etapas distintas que tiene la legislación laboral actualmente. Sí, bueno, es... ¿Sí o no? ¿Y por qué cree usted que, como dice Albino Vargas, se generaría ese caos, esa inoperatividad? Este tema nos convoca en muchos aspectos. Sí quisiera retomar un señalamiento que hace don Albino, y es, desde mi perspectiva como jurista, creo que hay una pequeña diferencia, gran diferencia, en este caso sobre el pronunciamiento de Corte, porque en el caso específico de lo que reseña Corte, es que sí hay una variante en el aspecto puramente jurisdiccional, que eso es un poco diferente a lo que sucedió con el pronunciamiento de la consulta legislativa que se dio a raíz del paquete fiscal, porque en ese pronunciamiento que hizo Corte en su momento, se hablaba de la afectación de la estructura salarial y de otros aspectos que yo sigo convencido de que sí afectaba el funcionamiento del Poder Judicial, pero precisamente desde que se dio el pronunciamiento con respecto a las pensiones del Poder Judicial, de que señalaba que esos aspectos podrían ser disímiles para la Sala Constitucional. En este caso es un punto medular
que creo que no hay ni siquiera posibilidad de interpretación de lo que dice la Constitución al respecto, porque la Constitución sí es muy clara. En este caso, las competencias jurisdiccionales se ven afectadas. Entonces aquí viene, y tal vez es importante reforzar lo que señalaba don Albino, y es que efectivamente el procedimiento, el trámite rápido quedó, a mi criterio, con ese señalamiento total y absolutamente muerto, porque definitivamente no es posible vía 208 bis tramitar ese procedimiento por la forma en que lo están haciendo. Eso les iba a preguntar. De acuerdo como están establecidas las cosas, bueno, en este momento quiero decirles que me está llegando una opinión, bueno, de don Carlos Ricardo Benavides, me está mandando aquí vía mensaje, aquí a mi celular, dice: muy claro el magistrado, la afectación existe, pero no es en sentido negativo, es la forma de prever la posibilidad de que los propios juzgados de trabajo estén en huelga, no hay caos alguno, ni fue el lenguaje que usó el magistrado. Eso nos está comentando Carlos Ricardo Benavides, diputado, lo invitamos para que nos acompañara esta mañana, no pudo estar aquí con nosotros, él nos informó. Bien, el punto es, tal cual, al estar diciendo esto en la Corte Plena, esto implicaría entonces que si hay afectación del Poder Judicial, esto requeriría 38 votos. los 38 votos. Y por tanto no podría irse por la vía del por la vía 208 rápida. bis Digamos, yo con todo respeto le acepto el señalamiento crítico a don Jorge. Gracias por instruirme al respecto, pero me parece que efectivamente ahora es más grave la violación a la organización y al funcionamiento del Poder Judicial, claro, sí. ¿verdad? ¿Qué? Porque usted está cambiando casi la naturaleza la naturaleza de las competencias constitucionales, de eso que llaman las responsabilidades jurisdiccionales según los distintos tipos del derecho que se tramitan en los juzgados de trabajo. Y vean, yo creo que don Carlos Ricardo no quiso venir, no es que no pudo, no, eso denunciémoslo, yo creo que no quiso venir. Debe andar amarrando los votos para ser presidente legislativo, porque todo el mundo dice que anda en carrera amarrando votos, y exponerse aquí con esa barbaridad que incluso los especialistas están diciendo ni siquiera técnica legislativa resiste, como está tramitándose ese proyecto de don Carlos Ricardo, podría quedar efectivamente que hay aquí un sesgo muy autoritario, muy peligroso para la institucionalidad democrática del país, tramitar estos proyectos a contrapelo, ¿verdad? Porque además acá hay un problema de origen, Usted está pretendiendo regular todas las huelgas de este país a futuro a partir de una situación completamente específica y atípica como fue la huelga pasada, ¿verdad? Es decir, usted está tratando de armar un sistema jurídico como si todas las huelgas que van a venir fueran huelgas esas que llaman políticas, ¿verdad? Que en realidad tampoco fue una huelga política. No. Lo que ocurrió fue una huelga contra una política pública, claro, que es radicalmente distinto. Claro. Y todas las huelgas, hasta la llegada de esa, habían sido huelgas de orden laboral, reivindicativo, gremial y todo eso. Entonces, por eso nosotros creemos que aquí se está cometiendo serios ataques a la institucionalidad democrática. Esos proyectos no resisten, la Organización Internacional del Trabajo es clara al respecto, ¿verdad? Y para nosotros, como lo dijimos la segunda vez que vinimos aquí, esos proyectos de ley aprobándose, los tres, representan casi que una salida de facto de Costa Rica de su pertenencia a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Quisiera una frase de don Jorge Morales, porque ya tenemos que irnos. Sí, bueno, tal vez para reafirmar este punto, en nuestra página de Facebook del Sindicato de la Judicatura, precisamente recién subí un audio de don Oscar Valverde, que es el representante para América Latina y el Caribe de la OIT, que precisamente se refiere, por ejemplo, a lo que es realmente la esencia de los servicios esenciales. Y ahí, ¿cuál es?
precisamente la que siempre se ha hecho Argumentado ver por el Comité de Libertad Sindical. exactamente, que es contra la salud y la seguridad de las personas. Y ese aspecto que es fundamental y esencial, eso no ni siquiera fue una consulta a raíz de esta huelga, fue la consulta que hicimos nosotros a raíz de la primera huelga que hubo masiva en el Poder Judicial, porque teníamos nuestras aprehensiones y definitivamente ahí el señor lo dijo claramente, y sería muy bueno que estos diputados se informaran al respecto. Yo creo que uno oye lo que quiere oír a veces. Me parece que es la situación de don Carlos Ricardo Benavides. El señor magistrado fue respetuoso en el sentido de que si ellos establecen un plazo de 48 horas y lo van a tener que acatar si es ley. Pero definitivamente lo que no quiso incursionar el magistrado, pero que nosotros lo podemos decir como operadores del derecho, es que, por ejemplo, integrar la sala segunda les ha llevado en este proceso que está ahí, cualquiera lo puede consultar, les ha llevado meses de integrarla. El plazo de 48 horas va a empezar a correr a partir de la integración de la sala del tribunal, no le pueden correr un plazo sin estar integrado. Entonces, van a pasar los meses que están cuestionándose precisamente en la integración. Y miren que ¿cuándo van a poder, por ejemplo, convocar de emergencia a Corte Plena para conocer una apelación? Si Corte Plena sesiona una vez al mes, una vez a la semana, con una agenda previamente dispuesta y totalmente saturado. Un minutito. Una frase nada más, Albino, porque ya tenemos que irnos. Nada más que recordemos que la OIT dice que los servicios esenciales son aquellos que están relacionados con la vida, la salud y la seguridad de las personas, pero dos características requieren adicional: que el peligro sea evidentísimo y que el peligro sea inminente. Bien, gracias al magistrado Porfirio Sánchez, que nos acompañó a propósito de esta respuesta que está dando ya la Corte Plena en la Asamblea sobre el proyecto de calificación a la huelga, también a Albino Vargas, secretario general de la ANEP, y a Jorge Morales del Sindicato de Jueces, por ponernos en perspectiva este tema. Queríamos más voces, las voces de los diputados que están planteando las reformas, pero no pudieron estar aquí hoy con nosotros, aunque los invitamos. A ustedes también por acompañarnos aquí en la revista. Quédese con CINAR Costa Rica Medios. Feliz día.